Aprendí un secreto sobre el Triángulo de las Bermudas, pero desearía no haberlo sabido desde que era niña. Me ha fascinado el océano. Mi madre lo odiaba, siempre me decía, si Dios hubiera querido que conociéramos el océano, no habría puesto tantos obstáculos entre nosotros y el fondo del mismo. Pensé que eso era, un poco reduccionista, pero cuando insistí en estudiar oceanografía biológica e ingeniería oceánica, ella me apoyó tanto como pudo. La universidad fue la mejor época de mi vida. Me encantaban mis estudios, mi madre y yo incluso nos hicimos amigas porque ella me dejaba contarle todo lo que estaba aprendiendo sobre el océano. Aunque no le gustaba la carrera que elegí, aún así colaboró con mi educación y me animó a vivir en casa hasta que terminara. Ella fue mi mayor apoyo. 2 semanas después de graduarme de la universidad, mi padre murió, y con su muerte mi madre pareció perder todas sus ganas de vivir. Trató de aguantar por mí, pero cada día veía cómo la luz se le escapaba un poco más de los ojos. Murió al día siguiente de mi entrevista para el trabajo de mis sueños, y hasta el día de hoy estoy convencida de que lo hizo a propósito. Sabía que su momento estaba llegando y esperó para que yo no me perdiera la entrevista. Mis amigos siempre me dicen que eso es un poco morboso, pero cuando enciendo velas para el espíritu de mi madre puedo sentirla allí conmigo y sé que es verdad. De todos modos, recibí la llamada con la oferta de trabajo unos días después de su funeral, otra pequeña bendición que sabía que venía de ella, y a pesar de querer simplemente rendirme y renunciar a todo, acepté el trabajo. Todavía estaba desconsolada por haber perdido a mis dos padres con unos pocos meses de diferencia, pero el trabajo era todo lo que había soñado y más. Después de unos años me dieron la oportunidad de unirme a un equipo que estaba investigando partes previamente inexploradas del océano, me asignaron al lugar más genial que jamás haya existido, el Triángulo de las Bermudas. Lo sé, todos crecimos escuchando historias sobre el Triángulo de las Bermudas y la mayoría de ellas se pueden explicar con la ciencia y los patrones climáticos. Pero las historias que no se pueden explicar con la ciencia, desafortunadamente, sí puedo ofrecerles una explicación. Resulta que mi madre tenía razón, a veces los obstáculos existen por alguna razón. Las primeras semanas de nuestra expedición de investigación fueron emocionantes. Teníamos un lugar donde alojarnos en Cabo Hatteras, Carolina del Norte, pero como todavía queda a 640 millas de nuestro sitio de investigación, también teníamos un barco bastante bueno en el que alojarnos y el equipo consiguió fondos para un submarino. No los aburriré con todos los detalles científicos de nuestra expedición, pero después de unos 2 meses nos dieron permiso para enviar a 4 personas al Triángulo de las Bermudas en un submarino. Nuestra líder de equipo decidió que seleccionaría a 3 personas para que la acompañaran y, de nuestro equipo de 11 personas, sabíamos que habría muchas personas decepcionadas. Dijo que nos daría su decisión individualmente, para evitar la incomodidad para todos los que no fueron seleccionados. Estuve muy nerviosa toda la semana que tardó en tomar la decisión, pero una hermosa mañana de domingo, Marnie me encontró en mi litera y me dijo que me habían seleccionado. Para ser sincera, una parte de mí sabía en el fondo que me iban a elegir. No había forma de que todas estas cosas se hubieran alineado tan perfectamente, para que yo me quedara atrás. Mientras otra persona se iba en el viaje en submarino. Resulta que todos estaríamos mejor si alguien más hubiera sido elegido. 3 días después estábamos listos para llevar el submarino al fondo del océano. Nuestro grupo estaba formado por Marnie, un hombre mayor llamado Jacob, un chico de mi edad llamado Evan y la tripulación de 90 personas que manejaba el submarino. Todos teníamos esperanzas sobre lo que descubriríamos, pero creo que todos estábamos muy contentos de ser parte de algo tan grande. Los primeros días en el submarino los pasamos principalmente orientándonos, cartografiando, mapeando y acostumbrándonos a estar a tanta profundidad bajo el agua. Después de eso, pudimos usar un equipo de alta tecnología que se parecía mucho a los trajes que usan los astronautas para salir del submarino. Todavía me quedo despierto por la noche y pienso en cómo fue eso. El océano estaba oscuro, en realidad me recordaba a la niebla, la forma en que puedes ver hasta cierto punto antes de que todo se difumine en un color sin sentido. Solo que en lugar de niebla, estábamos en una oscuridad total todo el tiempo. Podía ver a unos pocos pies frente a mí en cualquier momento, las maravillas del océano ocultas detrás de un velo frío, húmedo y oscuro, todo allí para que yo y mi equipo lo descubriéramos. Después de un par de días de recolectar muestras y especímenes, Jacob y yo hicimos un gran descubrimiento, entre una roca y el fondo del océano había un traje de buceo con un diseño que ninguno de los dos había visto antes.
Nuestros trajes, equipos de última generación que actualmente no están disponibles para el público, se parecían mucho a los trajes espaciales. Parecía como si un niño pequeño hubiera intentado copiar lo que llevábamos puesto, pero no hubiera tenido la habilidad de hacerlo realmente bien. Las manos parecían mitones, casi exactamente como un niño pequeño pensaría en dibujarlas. El casco era extrañamente oblongo y parecía un gran cubo con agujeros recortados para los ojos y la boca. Los agujeros para los ojos y la boca estaban cubiertos de vidrio, y la parte superior del casco era redondeada en lugar de plana como sería un cubo, lo que le daba una apariencia extraña y deforme. El cuerpo también estaba deforme, con un torso en forma de barril y brazos y piernas desiguales. Si bien no podía distinguir de qué estaba hecho el casco, estaba claro que el cuerpo parecía estar hecho de cuero. El casco y el cuerpo casi parecían succionados o pegados. No había cremallera ni botones, no había forma de desmontarlo para ponérmelo. Más importante aún, estaba claro que el traje era muy viejo, pero no mostraba ninguno de los signos de daño que algo así debería tener después de permanecer en el fondo del océano durante tanto tiempo. Jacob y yo nos miramos y corrimos hacia el extraño lugar como si ambos estuviéramos pensando lo mismo. Trabajamos juntos para quitar la roca y luego limpiamos los escombros que se habían acumulado alrededor del traje, en su mayoría espinas de pescado y pequeños cadáveres. Lo hicimos en completo silencio, pero a pesar de la falta de palabras, sabía que ambos estábamos muy emocionados. Fuera lo que fuese. Estábamos a punto de hacer un descubrimiento increíble. Liberamos el extraño traje de buzo y lo llevamos de vuelta al submarino. Una hora después, Jacob y yo estábamos con el resto de la tripulación, todos rondando la mesa en la que lo habíamos colocado. Habíamos debatido durante un tiempo si creíamos que aguantaría, sacándolo del agua y en una atmósfera extraña, y Marnie decidió lógicamente que necesitábamos volver a la superficie lo antes posible, para poder llevar el traje a una instalación de almacenamiento con temperatura y humedad controladas. Se lo dijo al capitán del submarino, y él dijo que nos prepararía para volver a la superficie a primera hora del día siguiente. Mientras tanto, Marnie nos dijo que trabajáramos como pudiéramos para hacer todo lo posible antes de la partida. Nos dijo que si el submarino volvía a hundirse, probablemente les daría a otras personas del equipo la oportunidad de estar en la tripulación. Eso fue decepcionante, pero estuve de acuerdo en que era lo justo. Guardamos el traje en el trastero que habíamos reservado para las muestras, cerramos la puerta con llave y volvimos al trabajo. Esa noche ocurrió lo primero que pasó. Alrededor de la 1 de la madrugada me desperté con unos gritos estridentes y salí corriendo de mi litera al pasillo. Uno de los miembros de la tripulación, creo que Rodríguez, estaba arrodillado en el suelo, agarrándose la cabeza y gritando. El capitán se arrodilló junto a él, tratando de hablar por encima del sonido de sus gritos, pero todo lo que pudimos escuchar fue a Rodríguez repitiendo una y otra vez los ojos. Son ojos. Nadie sabía qué significaba eso, pero su miedo era palpable y contagioso. El capitán nos aseguró que a veces a la gente le cuesta estar bajo el agua durante mucho tiempo y que Rodríguez recibiría la mejor atención médica y psiquiátrica posible una vez que volviéramos a la superficie. Insistió en que todos volviéramos a la cama y todos obedecieron, escabulléndose a sus literas como un grupo de niños castigados. Lo primero que hice por la mañana fue volver a ver al capitán y preguntarle si Rodríguez estaba bien. El capitán sonrió a modo de saludo y me aseguró que Rodríguez estaba un poco enfermo, pero que estaban seguros de que estaría bien. Le di las gracias y, cuando me iba, le oí gritar, si Dios quisiera que exploráramos el océano, tendríamos branquias. Era el chiste favorito de mi madre. Cada vez que yo hablaba de los nuevos avances en tecnología oceánica, ella me lo decía con una sonrisa y una palmadita en el brazo. Me di vuelta y miré fijamente al capitán. Dije, comillas, ¿qué fue eso? Él ya estaba de espaldas a mí y miró por encima del hombro, perdón, que sabía que tenía el rostro tenso y que mi voz reflejaba mis nervios. ¿Qué dijiste? Mientras me alejaba. Dijiste algo sobre explorar el océano. Me miró preocupado. ¿Estás bien, Dr. Williams? No dije nada. Asentí. Cada músculo de mi cuerpo se sentía como una banda elástica tensa. Sí. Estoy bien, gracias. Supongo que estaba perdida en mis pensamientos. Mientras salía, murmuró, no puedo tener otro loco en mi barco. Regresé a la sala de muestras, que estaba nuevamente desbloqueada, y me uní a Marnie, que estaba parada junto al área que habíamos reservado solo para el traje de buceo.
Marnie había enviado a Evan después de que Jacob y yo regresáramos para quitar algunos pedazos de la roca que había clavado el traje de buceo al fondo del océano, y también había recolectado algunos trozos de detritos en el área, como espinas de pescado y otros cadáveres. Me acerqué y le dije, ¿has tenido oportunidad de abrir el traje? Marnie sonrió, sabiendo que estaba bromeando y dijo, claro, porque quiero ser la versión oceánica del tipo que destruyó la ciudad de Troya. No, pero hay una locura. Levanté una ceja y Marnie continuó, no creo que haya un cuerpo aquí. Miré el traje de buceo y sentí una extraña punzada de miedo atravesándome. Como llegó allí? Entonces Marnie se encogió de hombros, sin inmutarse. Tal vez se cayó de un barco o algo así. Es posible que nunca obtengamos una respuesta a eso, pero podemos hacerle algunas pruebas para ver cuándo se fabricó y de qué está hecho. Me alejé del traje de neopreno, la habitación ahora se sentía claustrofóbica. ¿Has tenido la oportunidad de hacer alguna prueba o estás esperando hasta que volvamos a la superficie? Marnie comenzó a responder, cuando la puerta se abrió y entró un miembro de la tripulación con aspecto tímido. Dijo, médicos, lamento molestarlos, pero tengo malas noticias. No vamos a poder volver a salir a la superficie hoy, después de todo, estamos experimentando serios problemas técnicos. Marnie y yo nos miramos, reflejando el pánico en nuestros rostros, y con su mejor voz severa dijo, define los problemas serios. El miembro de la tripulación miró por encima del hombro como si estuviera esperando que alguien interviniera y lo reemplazara, y luego respondió, te dejaré tener esa conversación con el capitán. Todo lo que me dijo que te contara fue que estamos experimentando un clima extraño que está interfiriendo con el radar y que no se siente seguro de volver a la superficie hasta que pase. Sin embargo, puede bajarnos de nuevo al fondo del océano para que puedas continuar con tu investigación. Marnie suspiró y se pasó una mano por la cara, luciendo cansada. Sí, dígale que sería bueno. Y por favor, infórmenos lo antes posible. Hizo hincapié en la palabra lo antes posible con una mirada en su rostro que siempre hacía que los asistentes de laboratorio agacharan la cabeza y prometieran hacer lo que ella les pidiera. El miembro de la tripulación no era diferente y se dio la vuelta para huir rápidamente. Antes de que pudiera escapar, le dije, espera. ¿Qué pasa con Rodríguez? ¿Va a estar bien? El miembro de la tripulación se puso pálido y dijo, no lo sabemos. El capitán Cameron dice, se detuvo. Y enderezó los hombros, estará bien. Volveremos a la superficie tan pronto como podamos y, mientras tanto, estará bien en la enfermería. Entonces lo dejé salir corriendo y me volví hacia Marnie, que ya había vuelto a concentrarse en las muestras. Antes de que pudiera preguntarle qué pensaba sobre lo que estaba sucediendo, ella comenzó a darme instrucciones y corrí a ayudarla con las pruebas. Sí. Teníamos que quedarnos atrapados bajo el agua, más nos valía ser productivos. Si bien el equipo que teníamos en el submarino era bueno, no era el que necesitábamos para probar de manera segura el material del traje, por lo que nos concentramos en analizar los otros especímenes que tomamos del lugar. Mientras trabajábamos, sentí que el traje era una tercera persona en la habitación, observando y juzgando en silencio mientras trabajábamos. En algún momento, Jacob y Evan se unieron a nosotros y los cuatro hicimos planes sobre cómo utilizaríamos nuestro tiempo hasta que el submarino pudiera reaparecer. Marnie estaba principalmente frustrada porque no teníamos un cronograma. Quería planificar la mayor cantidad de tiempo posible, pero dudaba en hacerlo si no sabía cuánto tiempo teníamos. Jacob y yo la alentamos a que programara nuestros días como si fuéramos a quedarnos los 5 días completos que nos quedaban y le prometimos hacer primero todas sus prioridades. Una vez resuelto esto, fuimos al comedor a cenar. Cuando llegamos, noté que parecía haber menos gente de lo habitual. Obviamente, faltaba Rodríguez, pero también noté que una de las mujeres miembros de la tripulación con las que había empezado a entablar amistad también se había ido. Tomé mi comida y me senté frente a alguien a quien había visto hablando con ella antes. Sonreí y dije, hola, soy Mara Williams, una de las investigadoras. ¿Sabes dónde está Claire Mason? El miembro de la tripulación, pensé que se llamaba Reynolds, me miró de forma extraña, luego sacudió la cabeza, se levantó y dejó su bandeja de comida. A medio comer ¿dónde estaba? Vi a Reynolds alejarse, sintiéndome a partes iguales confusa e irritada. Unos minutos después, Marnie se acercó y me agarró del brazo. En un susurro áspero dijo, tienes que venir conmigo. Salí al pasillo, sintiendo que la ansiedad me retorcía el estómago como un trapo de cocina. Marnie no dijo nada, pero caminamos por el pasillo hasta que llegamos a la enfermería. Una
Ved allí, el capitán Cameron salió con una mirada preocupada en su rostro. Había hablado con él por última vez esa mañana, y en ese tiempo fue como si hubiera envejecido 20 años. Esperó a que entráramos, cerró la puerta y dijo en voz baja, gracias a ambos por venir. Lamento tratar esto de manera tan clandestina, pero tengo algunas preocupaciones. Creo que lo entenderán. Respiró profundamente. Antes de continuar, parece que estamos teniendo un problema de psicosis a bordo. Ambos vieron lo que sucedió con Rodríguez. En las últimas 24 horas, 2 miembros más de la tripulación experimentaron lo mismo. Puede que no parezca mucho, pero cuando estás en una máquina como esta, necesitas que cada persona esté en el mejor estado de salud posible. Se hizo a un lado y vimos a Rodríguez, Claire y otro miembro de la tripulación que pensé que se llamaba Anderson, todos acostados en sus camas. Estaban dormidos, parecían tranquilos. Cameron continuó, están sedados. Cada vez que se despiertan, vuelven a gritar y queremos que la mayor cantidad de personas posible no se entere de esto. Le dije a la tripulación que creemos que hay un brote de mononucleosis y que tengan cuidado y no se acerquen a la enfermería. No es una buena solución, pero es lo que tenemos ahora. Necesito que ustedes dos vean si pueden averiguar qué está pasando. Marnie levantó una ceja y puso una mano en su cadera. No estamos preparados para eso, capitán. Ninguno de los dos tiene un título en medicina o psicología. No tienen un médico a bordo. El capitán Cameron le dirigió una mirada que solo puedo describir como pura desesperación. Nuestro médico tampoco está equipado para esto, y no tenemos un psicólogo para esta expedición porque se suponía que sería corta. Por favor, solo haz análisis de sangre, algo. Trabaja con nuestro médico y usa todo el equipo que necesites. Averigua qué está pasando. El capitán Cameron se fue y me volví hacia Marnie y le dije, todo esto empezó la noche después de que encontramos el traje de buceo. ¿Crees que trajimos algún tipo de bacteria al barco que está enfermando a la gente? Marnie hizo una mueca. Mierda. Espero que no, pero tal vez lo hicimos. Iré a tomar una muestra para ver si hay algo extraño. Tuve a terminar tu cena. Empezó a irse, pero se detuvo. Y Mara, no le digas ni una palabra de esto a nadie. Queremos mantener esto en secreto. Regresé enfurruñado al comedor, sintiendo como si el viaje de mi vida se estuviera convirtiendo lentamente en una pesadilla. Terminé de comer y volví a la enfermería para hablar con Marnie. Ella no estaba allí y el médico había regresado, pero tampoco la había visto. Preocupada, volví al almacén. Sentada en el suelo, en la esquina de la habitación, estaba Marnie, con lágrimas en las mejillas y los ojos hundidos y vidriosos. Corrí a su lado, Marnie. Marnie. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Ella no habló, no se movió, simplemente se quedó allí sentada como un cascarón de persona. Corrí desde la habitación hasta la enfermería y le conté al médico lo que estaba pasando, luego fui a la sala de control para buscar al capitán. Cuando le conté lo que le pasó a Marnie y cuáles eran nuestras sospechas, su rostro se endureció. Dijo, cierra con llave la habitación donde tienes esa cosa y no dejes que nadie la toque. Si una persona más se enferma, haré que tú y tu equipo os deshagáis de ella. Y haré que laves con lejía todo el almacén para asegurarte de que nadie más se enferme. Me disculpé por todas las molestias, acepté sus condiciones y me fui a informar a Evan y Jacob. Sé que Marnie me dijo que no lo hiciera, pero como ella estaba fuera de servicio, necesitaba todo el apoyo posible del resto de nuestro equipo. Cuando llegué a la zona de literas de los hombres, Evan y Jacob estaban allí, con aspecto tenso. Me hicieron señas para que entrara y nos acurrucamos juntos en la cama de Jacob. Jacob se inclinó y susurró, unos 20 minutos después de que tú y Marnie se fueran, escuchamos más gritos. Esta vez Rugan estaba en el pasillo cerca del almacén, agarrándose los ojos y, Jacob vaciló como si no estuviera seguro de cómo explicarlo, estaba pidiendo perdón. No sé por qué ni a quién, pero seguía diciendo no fue mi intención, lo siento, una y otra vez. Evan respiró temblorosamente y dijo, tratamos de ayudar, pero la persona con la que estabas sentado antes de que Marnie te agarrara, creo que se llama Reynolds, nos empujó y nos dijo que no dijéramos nada. Mi mente daba vueltas. Parecía que algo en el traje estaba realmente enfermando a la gente, tal vez Rugan había ido al almacén por alguna razón. O tal vez, un pensamiento aún peor, la bacteria en el traje que estaba causando esto había migrado desde el almacén de alguna manera. Una imagen apareció en mi cabeza de bacterias invisibles arrastrándose por el suelo, iluminadas por una luz negra que mostraba cómo se movían en oleadas hacia nuevas víctimas. Miré a mis dos compañeros de equipo y les dije,
Cameron, Marnie y yo creemos que el traje de buceo que encontramos podría tener algo que ver con todo esto. Tal vez haya algún tipo de bacteria en el que esté causando todo esto. Y ahora que Marnie también está en la enfermería, creo que podemos tener razón. Todos nos miramos fijamente durante un largo rato antes de que Jacob dijera, esto es malo. Evan y yo asentimos con la cabeza. Entonces Evan preguntó, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No podemos deshacernos del traje, quién sabe qué tipo de descubrimientos podemos hacer con él. Y, bajó la cara y dijo, ¿y este descubrimiento podría poner todos nuestros nombres en el mapa, sabes? Podríamos ser algo. Jacob puso una mano paternal sobre el brazo de Evan. La seguridad es mucho más importante, Evan. No sacrifiques vidas para que tu nombre aparezca en una placa en algún museo. Se volvió hacia mí y dijo, creo que tenemos que devolver el traje de buceo al océano, Mara. Algunas cosas no estaban destinadas a ser encontradas. Miré a Evan y a Jacob y luego a Evan, sintiendo el peso de ser el desempate sobre mí como un ancla. Finalmente, cometí el peor error de mi vida. Dije, creo que deberíamos intentar detener lo que sea esto antes de volver a ponernos el traje de buceo. Hemos recorrido todo este camino y creo que es lo que Marnie querría. Me di cuenta de que Jacob quería seguir discutiendo conmigo, pero cuando mencioné a Marnie cerró la boca y bajó la mirada. Acordamos encontrarnos en el almacén en una hora para intentar encontrar una forma de mantener el traje en cuarentena para que nadie más se enfermara. La teoría que se manejaba era que algún tipo de bacteria estaba causando encefalitis, inflamación del cerebro, que causaba alucinaciones y catatonia. No teníamos las herramientas adecuadas a bordo para diagnosticarlas correctamente, pero era un buen punto de partida. Los tres nos separamos para buscar suministros que pudieran ayudar. Evan se fue a buscar suministros de limpieza, yo fui a la enfermería a buscar mascarillas y guantes, y Jacob simplemente dijo que tenía una idea y se fue corriendo solo. Habíamos quedado en encontrarnos de nuevo fuera de los aposentos de los hombres, que afortunadamente estaban del otro lado del edificio, frente al almacén. Un poco después de las 9, me reuní con Jacob en el pasillo. Cuando me vio suspiró y dijo, lo sabía. Tengo un mal presentimiento. Levanté una ceja y dije, comillas, ¿qué quieres decir? Hizo un gesto vago hacia nosotros, Evan no está aquí. No lo he visto desde que nos separamos, y encontrar productos de limpieza no. Debería haber llevado mucho tiempo. Negué con la cabeza y le entregué los guantes y la mascarilla, póntelos y vamos a comprobarlo. Jacob suspiró de nuevo, tenía la esperanza de mantenerme alejado de esa zona hasta que podamos solucionar esto, pero está bien. Vámonos. Caminamos juntos hasta el almacén y, cuando llegamos, Jacob me apartó suavemente de la puerta para poder entrar primero. Cuando entramos, ninguno de los dos se sorprendió de ver a Evan tirado en el suelo, con las manos sobre la cabeza, sollozando. Jacob y yo nos acercamos, arrastramos a Evan hasta sus pies y lo llevamos a la enfermería. Cuando llegamos, nos encontramos con una imagen horrible. De alguna manera, en la última hora, 10 miembros más de la tripulación se habían enfermado. Habíamos empezado con una tripulación más pequeña, de unos 90 miembros, 30 personas por turno, 3 turnos si no recuerdo mal, y como éramos un submarino más pequeño no necesitábamos tanta gente. Ahora nos quedaban 15 personas, incluidos Marnie y Evan. Nos estábamos convirtiendo rápidamente en una tripulación mínima y, aunque yo no sabía mucho sobre submarinos, tenía la sensación de que eso era realmente malo. Después de dejar a Evan, Jacob y yo fuimos a buscar al capitán Cameron. Abrimos la puerta de la enfermería y, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Jacob me empujó al suelo y cerró la puerta de golpe. Caminando por el pasillo estaba el traje de buceo. Se hundía y se tambaleaba como si solo una parte de él pudiera sostenerse por sí sola. Vimos a través de la ventana de la puerta como un miembro de la tripulación apareció por la esquina y se topó con el traje de buceo. El hombre sonrió, como si pensara que alguien le estaba gastando una broma, y miró a los ojos de la máscara. Su rostro se ensombreció, sus ojos se abrieron y comenzó a sollozar, comillas, lo intenté. Lo siento, no quise dejar que se ahogara, solo era un niño, siguió sollozando, acurrucándose en el suelo mientras el traje de buceo seguía moviéndose. Jacob me apartó de la ventana y se puso de espaldas a la puerta, bloqueando el puerto. Nos miramos en silencio durante un buen rato antes de que él dijera, está bien. Esto es malo y difícil de creer. Asentí, sintiendo el pánico envolviendo sus manos frías y húmedas alrededor de mi garganta. Comillas, ¿qué está pasando? ¿Hay alguien en el traje? Jacob respiró lenta y
constantemente y yo hice lo posible por imitarlo. Después de unos minutos dijo, no lo creo. No sé. No creo que podamos explicar esto. Se dio la vuelta y miró por la ventana de nuevo y respiró profundamente, tenemos que volver a la litera de los hombres. Tomé nuestros trajes de neopreno y creo que los necesitaremos. Pude esbozar una pequeña sonrisa. Era bueno tener a Jacob en mi equipo. Salimos de la enfermería, ambos protegiéndonos los ojos con las manos para evitar mirar directamente a los ojos del traje. Por mucho que quisiera creer que había una respuesta lógica, parecía que la gente solo sufría crisis nerviosas después de mirarlo a los ojos. Avanzamos lentamente, dando pequeños pasos cuidadosos mientras caminábamos por el pasillo. Podíamos escuchar más gritos que resonaban por el barco. Parecían venir del otro lado del barco, lo cual era bueno, pero no sería difícil para la criatura alcanzarnos. Finalmente llegamos a la habitación con literas y Jacob abrió la puerta de golpe, ambos entramos rápidamente y nos desplomamos en el suelo en un montón de alivio. Jacob respiraba con dificultad, tenía la cara roja y me preocupaba que pudiera tener un ataque al corazón. Encontré una botella de agua y se la pasé, luego esperé a que se recuperara. Finalmente su respiración se estabilizó y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, luego señaló al otro lado de la habitación, donde había 3 trajes de buceo sobre su litera. Me acerqué rápidamente y llevé el suyo primero, luego agarré el mío y me lo puse. Una vez que ambos estuvimos completamente vestidos, me volví hacia Jacob y le pregunté, comillas, ¿y ahora qué? Punto. Me miró con severidad y dijo, tenemos que sacar esa cosa de este barco. Es demasiado arriesgado tratar de contenerla. Sentí que esas palabras eran como un golpe profundo y bajé la cabeza avergonzada, tienes razón. Lo siento. Jacob puso su mano sobre mi hombro y me dio una sonrisa tensa, arreglaremos esto, no te preocupes demasiado. Ambos nos pusimos los cascos y salimos al pasillo. Jacob llevaba el cuerpo del tercer traje de buceo, yo llevaba el casco y nos dirigimos hacia la sala de control, con la esperanza de que el capitán Cameron estuviera allí. El plan era encontrar al capitán Cameron y hacer correr la voz por toda la nave de que esa cosa solo podía hacerte daño si la mirabas a los ojos. Aún no estábamos del todo seguros de lo que había pasado si nos fijábamos bien, pero lo que habíamos visto hasta ahora era lo suficientemente inquietante como para que ninguno de los dos quisiera intentarlo. Seguí a Jacob por la nave, mientras nos alejaba de los gritos, tomando una ruta más indirecta hacia la sala de control mientras esquivábamos a la criatura que se tambaleaba. Cuando llegamos a la sala de control, el capitán Cameron nos hizo una seña con una expresión de alivio en su rostro. Había 11 miembros de la tripulación apiñados en la pequeña sala de control y, una vez que nos unimos a ellos, ya estábamos oficialmente al tope de la capacidad. Le entregamos al capitán Cameron el traje de buceo y le explicamos el plan. Él asintió, luciendo sombrío, y dijo, eso es mejor que arriesgar la seguridad de alguien más. ¿Qué tal si llevo a la criatura hacia la escotilla de salida como una distracción? Ustedes dos simplemente lleguen allí sanos y salvos y esperen. Novak vigilará las cámaras allí y abrirá la escotilla una vez que ustedes 3 y la criatura estén a salvo adentro. Nos dirigió una mirada compasiva. Ojalá no tuviera que ponerlos a ustedes dos en tanto peligro, pero no veo otra opción. Jacob y yo asentimos con decisión y dije, fue mi decisión llevar esto a bordo, quiero hacer lo que pueda para corregirlo. Jacob puso su mano sobre mi hombro y dijo, yo también participé en esa decisión y apoyo esta. Corrijamos nuestro error. El capitán Cameron asintió, se puso el traje de buceo y los 3 salimos al pasillo. Jacob señaló a la derecha y luego al capitán Cameron y asintió, luego señaló a la izquierda y me hizo un gesto para que lo siguiera. Avanzamos por el pasillo hacia la trampilla de salida. Era una habitación sellada y con presión controlada que podíamos usar para ir y venir a recoger muestras. También era lo suficientemente grande para que cupiéramos Jacob, la criatura y yo. A los pocos miembros de la tripulación con los que nos cruzamos les advertimos de lo que estaba sucediendo y les dijimos que se escondieran en un lugar seguro y mantuvieran la cabeza agachada. Empecé a ponerme nervioso por la cantidad de personas que teníamos sedadas en la enfermería. No sé exactamente cuántas personas se necesitan para dirigir un submarino, pero como la gente caía como moscas, teníamos que estar a la altura de las circunstancias. No pasó mucho tiempo hasta que pudimos escuchar ruidos y movimientos que se acercaban por el pasillo hacia nosotros. El capitán Cameron dobló la esquina, caminando hacia atrás con la cabeza gacha. Miré a Jacob y me di cuenta de que si la cosa perseguía a Cameron en lugar de a nosotros, nunca podríamos deshacernos de ella.
Me alejé de la puerta y me interpuse entre la criatura y el capitán Cameron. No perdió el paso, pero cuando Cameron se hizo a un lado, no cambió de rumbo para perseguirlo. Yo tomé el control, caminando hacia atrás, hasta que llegué a la habitación de aislamiento. Se arrastró tras de mí, pero no se detuvo cuando puse mi espalda contra la pared. Siguió avanzando hacia mí hasta que me acorraló contra la escotilla de salida. Mantuve la mirada baja pero grité con voz estridente y llena de pánico, Jacobi, me tienes atrapada. Justo cuando terminé de hablar, sentí un fuerte golpe y miré hacia arriba lo suficiente para ver a la criatura tambaleándose hacia atrás, antes de golpear su cabeza contra mi casco nuevamente. Observé aterrorizado como una pequeña telaraña aparecía en el cristal. La criatura puso sus manos a ambos lados del casco para mantenerme en mi lugar justo cuando Jacob pudo abrir la escotilla detrás de nosotros. El agua entró rápidamente y la criatura fue succionada hacia la oscuridad total. Había podido ver bien sus manos antes de que la succionaran, y mi estómago se hundió de miedo. Estaba casi seguro de que el traje estaba cosido con piel humana. A pesar de ese nuevo pánico, me sentí emocionada, la gravedad y la física se encargaron del problema por nosotros. Entonces, una mano correosa se metió en mi interior, se envolvió alrededor de mi tobillo y me arrojó al océano frío y oscuro. A pesar de la profundidad, me di cuenta de que se estaba desatando una tormenta sobre nosotros. El agua se iluminaba brevemente con un relámpago, revelando que la marea golpeaba todo lo que encontraba a su paso en la superficie. Solo podía ver a la criatura cuando destellaba el relámpago, pero podía ver que estaba tratando de regresar al submarino. Conmigo a cuestas. Luché y di patadas, tratando de escapar, pero el agarre que tenía sobre mí era inhumano, haciendo que todos mis esfuerzos por escapar parecieran inútiles. Estaba a punto de perder la esperanza cuando vi que algo caía sobre la mano de la criatura. Jacob había encontrado una gran roca y la había dejado caer sobre la parte de la muñeca del traje. Debilitó el agarre de la cosa lo suficiente para que pudiera escapar y me arrastré hacia atrás. En los destellos momentáneos de luz pude ver a Jacob luchando por escapar y comencé a buscar una roca también. Pude ver cómo la telaraña crecía en mi casco y supe que no pasaría mucho tiempo antes de que la presión la atravesara y me ahogara. Encontré una roca de tamaño mediano y luché contra la presión del agua para levantarla. En algún momento, Jacob se liberó de la criatura y me ayudó a levantar la roca, y juntos la llevamos hasta donde la criatura estaba atrapada por las rocas que Jacob había podido agarrar, luchando por liberarse. Dejamos caer la roca sobre su esternón mientras el relámpago destelló, iluminando los ojos de la cosa, justo cuando la miré. Inmediatamente me trasladaron a otro lugar. Era un día soleado de noviembre, inusualmente cálido y luminoso, y caminé por un pasillo del hospital. Me movía lentamente, aunque las enfermeras me habían llamado para decirme que me apurara. Tenía miedo. Sabía que mi madre estaba cerca y no estaba lista para despedirme. Creo que una parte de mí esperaba que si nunca llegaba a la habitación, nunca tendría que verla morir. En cierto sentido, tenía razón. No tuve que verla morir, porque ya había fallecido cuando llegué a la habitación. La enfermera dijo que si hubiera llegado un minuto antes, tal vez hubiera podido despedirme. En el recuerdo, caí de rodillas en la puerta de la habitación de mi madre y comencé a llorar. Sentí una mano en mi hombro y me di vuelta, esperando ver a un médico, pero en lugar de eso me encontré mirando directamente a la cara del traje de buceo. Cuando nos miramos a los ojos, me sumergí de nuevo en un recuerdo. Esta vez me encontré arrodillada junto a la tumba de mi padre mientras mi madre sollozaba a mi lado. Fue el momento en el que supe que también perdería a mi madre, uno de los días más dolorosos de mi vida. Nuevamente sentí una mano en mi hombro, pero esta vez miré hacia abajo, vi el guante de cuero humano y cerré los ojos con fuerza. Sentí que la criatura me daba la vuelta, podía sentir su cara a centímetros de la mía, pero me negaba a abrir los ojos. Podía sentir la rabia que irradiaba de ella mientras las manos se movían desde mis hombros hasta mi esternón y comenzaban a abrir mi cavidad torácica. Los dedos se hundieron en la suave piel y el tejido entre mis senos, mordiendo la carne de mi cuerpo y envolviéndose alrededor de mis huesos. Podía sentir mi caja torácica doblarse e instintivamente abrí los ojos mientras gritaba. De inmediato me sumergí en otro recuerdo, este de la vez que había tenido que lidiar con un acosador en la universidad. Pero esta vez estaba preparada y, en cuanto sentí la mano de la criatura sobre mi hombro, salí corriendo. Corrí por los pasillos de mi antiguo colegio. Hasta que me encontré frente al verde y gris cementerio en el que estaban enterrados mis padres.
Me obligué a no vacilar mientras pasaba corriendo junto a mi madre y llorando, la criatura todavía arrastrando los pies detrás de mí. El cementerio se fue desvaneciendo hasta que fue reemplazado por el hospital y seguí corriendo a pesar del ardor en el pecho y los brazos. Me recordé a mí misma que era un sueño, una alucinación, pero el terror permaneció. Después de lo que parecieron años, el pasillo se volvió negro y me desperté. Cuando me desperté, estaba en una cama de hospital normal, Marnie estaba en la cama de al lado, la cortina que nos separaba estaba descorrida. Su rostro lucía demacrado y cansado, más viejo de lo que recordaba. Me tomé un momento para orientarme y luego presioné el botón de llamada para llamar a una enfermera. Una enfermera que vestía un uniforme de color violeta claro entró y arqueó las cejas con sorpresa cuando me vio. Ella dijo, comillas, Dios mío, estás despierta. Esto es increíble, déjame llamar a tu médico. Se apresuró a acercarse e hizo algo en la computadora que estaba a mi lado, tomó mis signos vitales y luego salió corriendo de la habitación. Entró unos minutos después con un médico a cuestas. Me atendieron con atención durante un rato y me dieron un poco de información, pero el capitán Cameron me contó la verdadera historia cuando llegó. El capitán Cameron, o Nate, como me dijo que lo llamara, me contó lo que había sucedido. Dijo que Jacob y yo habíamos logrado inmovilizar a la criatura cuando caí de rodillas y comencé a sollozar. Jacob me llevó de regreso al submarino y me metió en la cámara de aislamiento. Cuando la abrieron, yo estaba allí en estado catatónico, pero Jacob no. No estaban seguros de qué le había pasado exactamente, creen que la criatura lo agarró o tal vez estaba empezando a liberarse y él corrió para detenerlo. De cualquier manera, Jacob había sacrificado su vida para salvar la mía. No habían podido recuperarlo. Tan pronto como la criatura quedó atrapada de forma segura, la tormenta se calmó y lo que quedaba de la tripulación había llevado el submarino de regreso a la superficie. Fue un viaje duro, aparentemente la tormenta había sido muy dura, y con una tripulación reducida fue aún más difícil. Al parecer, cuando logramos sacar a la criatura del barco, un total de 41 miembros de la tripulación habían sido afectados por ella. Los que fuimos afectados por la criatura fuimos llevados al hospital y, según Nate, solo unos pocos de nosotros nos despertamos. Yo estuve entre los primeros en despertar y, aún hoy, casi 6 años después, 8 de esas personas siguen en estado catatónico. Me hago responsable de cada uno de ellos. Marnie finalmente se despertó y, aunque dijo que no me culpaba por lo que había pasado, me eliminaron de su equipo. Está bien, ya no me interesa tanto el océano como antes. Resulta que el océano esconde algunos secretos por alguna razón. Historia 2: el paseo que no terminaría. Hace poco cumplí 40 años y he tenido una vida bastante interesante. Estoy casada, tengo 4 hijos y una carrera estable. Desafortunadamente, durante un chequeo médico, me dijeron que tenía sobrepeso. Como quería vivir para ver a mis nietos, decidí hacer algo al respecto. Todos los días después del trabajo, iba a un sendero natural local. Allí intentaba caminar al menos una milla antes de volver a casa. Entre las serenas vistas del bosque y escuchar música, se convirtió en un paseo tranquilo que esperaba con ansias todos los días. Después de cambiar algunos hábitos alimenticios, me sentí aliviada al ver que perdía peso. Pero no había terminado, después de perder 20 libras no planeaba parar. Un día después del trabajo, una vez más planeé salir a caminar. Esta vez, sin embargo, noté algo diferente. Un poco más allá del camino boscoso que tomaba habitualmente, había otro sendero. No lo había notado antes, pero tal vez era nuevo. No vi ninguna señal ni actividad humana, pero pensé que ¿por qué no? Un cambio de escenario podría ser agradable de vez en cuando. Así que me puse los auriculares y comencé mi caminata. Cuando empecé, no pude evitar notar algunas cosas. El sendero habitual tenía señales que te indicaban la dirección correcta y una pista de madera para caminar. Este era solo un sendero de hierba rodeado de un espeso bosque. Era extraño, pero me encogí de hombros y seguí adelante. Con las viejas canciones a todo volumen en mis oídos, logré recorrer más de una milla. Ahora estaba empapado en sudor y tenía una sensación de logro. Me dirigía a casa con la cabeza bien alta. Mientras caminaba de regreso, no me di cuenta de lo profundo que había ido. Como el sendero parecía exactamente el mismo. Me estaba cansando, esperaba ver el final pronto. Pero simplemente seguía avanzando, sin mostrar señales de una salida. Al mirar al cielo, pude ver que se estaba haciendo tarde. Sintiéndome preocupado, saqué mi teléfono para llamar a mi esposa y ver cómo estaba.
Para mi disgusto, no tenía señal de celular. Sin otra opción, tuve que seguir adelante. Caminé y caminé hasta quedarme sin aliento, pero aún no había salida. Me sentaba en el suelo tratando de recuperar el aliento y encontrar una explicación. Definitivamente no recuerdo haber caminado tanto, tomé otro camino. No, eso era imposible, todo el camino era una línea recta. Quizás me dejé llevar y me perdí en mis melodías. Quizás tuve un estallido de energía y fui más lejos de lo esperado. Así que me levanté y continué mi caminata de regreso. Noté que la luna comenzaba a hacerse visible, dándole al cielo un brillo azul oscuro. No faltaba mucho para el anochecer y definitivamente no quería estar allí. Recé para volver a ver la civilización pronto. Después de lo que me pareció una hora, todavía estaba ahí afuera. Estaba tan cansada y el camino no mostraba señales de cambiar. ¿Dónde diablos estaba? ¿Por qué estaba pasando esto? Sé que no caminé tanto, peso casi 150 kilos. En circunstancias normales, podría haber pedido ayuda, pero no solo mi teléfono no tenía señal. Ahora estaba muerto, la batería completamente agotada. Es seguro decir que estaba empezando a entrar en pánico. Aquí estoy, perdida en el bosque y ahora está completamente oscuro. No podía escuchar nada, no veía a nadie, esto se estaba volviendo aterrador. Pero aunque las cosas se veían mal, la cabeza fría siempre prevalece. Entonces, miré hacia el bosque a mi lado y se me ocurrió una idea. Dado que este camino no terminaría, tal vez el bosque conduciría a una salida. Así que dejé el sendero y empecé a avanzar a través de la espesa maleza. Podía sentir las zarzas clavándose en mi carne y las ramitas crujiendo bajo mis pies. Estaba tan cansado que rezaba para estar cerca de salir de allí. Quería ir a casa y tomar algo, así como explicarle mi situación a mi esposa. Solo pensar en ello me dio una pizca de esperanza. Desafortunadamente, pronto atravesé la espesa maleza. Lo que vi ante mí fue el mismo camino por el que había comenzado. El mismo camino por el que había caminado durante horas, estaba de regreso en él. Ahora, presa del pánico como nunca antes, corrí entre los árboles una vez más. No sé cómo, pero tal vez me di la vuelta mientras tenía que romper ramas. Tal vez simplemente di un gran círculo, a pesar de que me estaba desesperando. Empecé a gritar a todo pulmón. Gritando con la esperanza de que alguien me escuchara. Grité hasta que me quedé sin aliento, no escuché nada en respuesta. Caí de rodillas, sintiéndome completamente derrotado. Algo no estaba bien, no sabía dónde estaba, pero no era un sendero natural. Me sentía como una hormiga tratando de encontrar la salida de un laberinto, como si alguien estuviera jugando conmigo. Esto seguía siendo la tierra, no. Una puerta al infierno. Mi respiración se hizo más difícil, esta vez por puro terror. Empecé a hiperventilar, jurando que el bosque se estaba cerrando a mi alrededor. Quería volver a ver a mi esposa, a mis hijos, incluso a mi jefe. Gruñón. No quería morir allí. Me levanté una vez más y me di una bofetada para luchar contra el pánico. Tenía que salir, no había otra opción, así que corrí. Corrí y no me detuve, abriéndome paso entre las espinas y las enredaderas ignorando cada picadura. Mi corazón latía muy rápido, pero no me detendría hasta encontrar una salida. Mientras la adrenalina fluía, olvidé lo exhausto que estaba. Seguí regresando a ese sendero olvidado de Dios, pero no me rendí. Cerré los ojos y seguí corriendo, sin dejar que ni siquiera la muerte me derribara. Después de lo que me pareció una eternidad, choqué contra algo duro. Tan duro que grité y caí al suelo. Cuando abrí los ojos, me encontré con un policía enojado. Soltó un gemido de dolor antes de iluminarme la cara con su linterna. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se quedó boquiabierto. Rápidamente cogió su walkie-talkie y pidió refuerzos. El agente me explicó que había estado desaparecido y mi mujer les llamó para pedir ayuda. Cuando me dijo cuánto tiempo llevaba desaparecido, casi me desmayo. El hombre dijo que había desaparecido durante 4 días seguidos y que mi familia estaba muy preocupada. Dijo que se habían formado grupos de búsqueda y se habían colgado carteles. Me dijo que habían empezado a perder la esperanza antes de que me lo encontrara. De vuelta en la estación me reuní con mi hermosa familia. Abracé a mis hijos muy fuerte y le di a mi esposa un beso enorme. Con lágrimas en los ojos, me rogaron una explicación. Cuando les conté lo que pasó, me di cuenta de que no me creían. Pero ver mis piernas cortadas y la ropa empapada de sudor fue un buen argumento. Los policías incluso me hicieron una prueba de alcoholemia para ver si estaba borracho. Cuando salió negativo, todos estaban confundidos.
Como mi explicación no los estaba convenciendo, decidí mostrarles el sendero. Al día siguiente, mi esposa y 2 oficiales me siguieron hasta el sendero. Sabía que no estaba loco ni borracho, y estaban a punto de descubrirlo. Pero cuando llegamos, quiero que adivinen lo que pasó. El camino no estaba allí, solo había un bosque espeso. Me quedé sin aliento, no podía creerlo. ¿A dónde se fue? Estaba justo aquí ayer. ¿Qué estaba pasando? Mientras me quedé sin palabras, mi esposa y los policías me miraron de forma extraña. Mi esposa me dijo que debía estar cansado, que mi trabajo me estaba agobiando. Dijo que necesitaba tomarme un tiempo libre y relajarme. Pero negué con la cabeza y persistí, esto no podía estar sucediendo. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estuve durante todo ese tiempo? Nada tenía sentido. Me llevaron a casa y me dijeron que descansara. Todos me miraban con simpatía. Con el tiempo, todo volvió a la normalidad, pero nunca lo olvidaré. Algo extraño sucedió en esos bosques y nunca obtuve respuestas. Una cosa era segura, terminé apuntándome a un gimnasio como una persona normal. Historia 3. Algo pasó con el empleado del turno de noche, soy yo quien cubre su turno. Nunca pensé que sería yo quien cubriría el turno de noche, pero supongo que así es como la vida te pone las cosas difíciles a veces. Siempre he sido el empleado del turno de día en este tranquilo supermercado, un tipo normal y confiable que hace un trabajo normal y confiable. Mi rutina era simple, fichar a las 9 a.m., lidiar con un flujo constante de clientes y volver a casa a las 6 páginas m. Fácil. Predecible. Pero anoche todo eso cambió. Eran alrededor de las 8 páginas m cuando recibí la llamada de mi gerente, Linda. Linda ha sido muy amable conmigo desde que comencé aquí. Es una mujer dulce, siempre comprensiva cuando alguien necesita tiempo libre o cuando el horario debe cambiar un poco. Entonces, cuando llamó y escuché la urgencia en su voz, no dudé en escucharla. Tom, su voz sonó tensa y rápida a través del teléfono. Necesito que me hagas un gran favor esta noche. Me di cuenta de inmediato de que algo no iba bien. Me apoyé en la encimera de la cocina de mi casa y miré las sobras de la cena. Claro, Linda. ¿Qué pasa? Es sobre Jackson. Su pausa se sintió pesada, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. El chico del turno de noche. No responde su teléfono y nadie lo vio salir esta mañana. Fruncí el ceño. ¿Jackson? Llevaba unos meses trabajando en el turno de noche, era un tipo tranquilo, reservado, pero nunca me pareció poco fiable. Quizás se quedó dormido y se olvidó de cargar el teléfono. Ojalá fuera así de sencillo, suspiró Linda. Revisé las cámaras. Tom no salió de la tienda, como que no se fue, quiero decir, continuó, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. Él estaba aquí a las 6 de la mañana cuando llegó el turno de la mañana, pero luego, nada. Se fue. Es como si se hubiera desvanecido. Mi corazón dio un vuelco. Esto se estaba volviendo extraño. Entonces, necesitas que lo cubra esta noche solo por esta vez, me aseguro. Sé que te lo he dicho con poca antelación, pero eres el único que está libre. Por favor, Tom, te deberé una muy buena. Había algo en su voz que me inquietaba, pero acepté. Linda había sido buena conmigo y no podía dejarla sola. Después de todo, que era lo peor que podía pasar en un tranquilo turno de noche, lo haré, dije finalmente. Pero solo por esta vez. Linda dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, Tom. Te debo una. A las 10:30 páginas m, me dirigía al supermercado, preparándome mentalmente para lo que supuse que sería una noche larga y aburrida. La tienda estaba en las afueras de la ciudad, enclavada en un tranquilo barrio suburbano. Era uno de esos lugares en los que nunca había mucha actividad, especialmente de noche. Supuse que probablemente estaría sola durante la mayor parte de mi turno. Al acercarme a la entrada trasera, noté algo extraño. La puerta de los empleados, que normalmente estaba cerrada a esa hora de la noche, se abrió de golpe. Una ráfaga de viento la empujó hacia adelante y hacia atrás sobre sus bisagras, lo que produjo un chirrido extraño. Y entonces lo vi a él, Jackson. Estaba de pie junto a la puerta, temblando como una hoja al viento. Tenía los ojos muy abiertos, inyectados en sangre y llenos de algo que no podía identificar, terror, tal vez. Parecía que no había dormido en días, su rostro estaba pálido y demacrado. Jackson, grité, más confundido que preocupado en ese momento. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? El gerente te ha estado buscando. Jackson no respondió de inmediato. Se tambaleó hacia mí, con pasos vacilantes.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver el sudor que le perlaba la frente a pesar del aire fresco de la noche. Tom dijo con voz áspera, apenas capaz de articular las palabras. No, no cubras el turno de noche. Parpadeé, sorprendida por la urgencia en su voz. ¿Comillas qué? ¿De qué estás hablando? No lo entiendes, murmuró, pasándose una mano por el pelo despeinado. Este lugar, no es lo que parece. No querrás estar aquí de noche. Créeme. No pude evitar sentirme un poco irritado. Jackson siempre había sido un poco extraño, pero esto era demasiado. Vamos, hombre, te estás volviendo loco. Tal vez solo necesites unos días libres. Me agarró del brazo, con una fuerza sorprendente para alguien que parecía tan débil. No. Lo digo en serio. No te quedes. Lo miré desconcertado. Luego continuó, pero si te quedas, revisa el último cajón del mostrador. Hay algo allí que te ayudará. Y por el amor de Dios, vete a las 6 a.m. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Jackson, escúchame, no volveré a entrar allí, interrumpió, sacudiendo la cabeza con violencia. Jamás. Entonces, antes de que pudiera decir otra palabra, Jackson salió disparado. Corriendo hacia la oscuridad como si su vida dependiera de ello. Me quedé allí unos momentos, mirando a Jackson desaparecer en la noche. Su comportamiento era extraño, pero lo atribuí al agotamiento. Probablemente el trabajo nocturno lo había afectado, la gente no siempre piensa con claridad cuando está privada de sueño. Aún así, algo en su advertencia me carcomía la mente. Cuando finalmente entré a la tienda, encontré a la empleada del turno de día, Sarah, preparándose para irse. Me saludó con una sonrisa cansada, pero pude ver el alivio en su rostro, estaba más que lista para marcar su salida. Hola, Tom bostezó. Gracias por cubrirme esta noche, no hay problema, respondí mirando a mi alrededor. Por cierto, ¿viste a Jackson antes? Estaba actuando de forma extraña. Sarah enarcó una ceja. ¿Comillas Jackson? No, no lo vi. Fruncí el ceño. ¿Comillas qué quieres decir? Estaba afuera hace un minuto, enloqueciendo por algo. Ella negó con la cabeza, visiblemente confundida. No vi a nadie. Y he estado aquí todo el tiempo. Sentí un escalofrío en la espalda, pero me obligué a no pensar en ello. Qué raro. Quizás se estaba escondiendo en algún lugar, tal vez, dijo Sarah, poco convencida. Bueno. Buena suerte esta noche. Normalmente está todo muy tranquilo, pero, dudó, mordiéndose el labio como si quisiera decir algo más. Comillas pero que nada, dijo rápidamente, cogiendo su abrigo. Solo que, no dejes que te afecte. Nos vemos mañana. Y con eso, se fue, dejándome solo en la tienda tranquila e iluminada con fluorescentes. Los primeros minutos transcurrieron sin incidentes. Un par de clientes entraron a comprar bocadillos nocturnos o a recoger algunos artículos que habían olvidado. Examiné sus productos, charlé un poco y me acomodé para lo que pensé que sería un turno fácil. Alrededor de las 23:30, la tienda quedó en completo silencio. No había más clientes ni más autos pasando afuera. Solo yo y el zumbido de los refrigeradores. Comencé a relajarme, pensando que quizá esto del turno de noche no sería tan malo después de todo. Pero entonces, mientras estaba sentada detrás del mostrador, noté algo extraño. Al otro extremo de la tienda, en los pasillos poco iluminados, había una figura, un cliente, tal vez. Pero no se movía. Solo estaba allí de pie entre dos pasillos, como si estuviera esperando algo. Hola, grité, mirando hacia los pasillos oscuros. No hubo respuesta. La figura permanecía inmóvil en el otro extremo de la tienda, donde la iluminación era escasa y proyectaba sombras largas y misteriosas entre los estantes. Entrecerré los ojos para intentar distinguir algún detalle, pero me costaba saber si era una persona o si era solo mi mente jugándome una mala pasada. La tienda estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los refrigeradores y el leve zumbido de las luces fluorescentes de arriba. Hola, grité de nuevo, esta vez más fuerte. No hubo respuesta. La figura no se movió. Era inquietante, pero me convencí de que probablemente era solo un cliente que rondaba entre las sombras, tal vez decidiendo tomar un refrigerio nocturno. Volví mi atención al monitor de seguridad, pensando que podría ver mejor a quién fuera. Curiosamente, la cámara que tenía una visión directa de ese pasillo no mostraba nada. Solo pasillos vacíos, estanterías llenas de productos, pero ninguna persona a la vista. Fruncí el ceño, miré hacia el pasillo y el corazón me dio un vuelco. La figura se había movido. Ahora estaba más cerca, justo detrás de la sección mal iluminada, pero seguía de pie, inmóvil y poco natural. Volví a mirar el monitor.
Aún no había nada. La figura no estaba allí. No tenía sentido. Me froté los ojos, tratando de quitarme de encima la inquietud que se instalaba en lo más profundo de mis entrañas. Tal vez fuera un efecto de la luz, o tal vez estaban parados justo en un punto ciego de la cámara. Eso tenía que ser. Pero cuando volví a mirar hacia el pasillo, la figura se había movido de nuevo, esta vez mucho más cerca. Ahora estaba bajo una mejor iluminación, pero de alguna manera, las sombras todavía se aferraban a ella. No pude distinguir un rostro, solo la silueta vaga de una persona. Estaban allí, inquietantemente quietos, como si estuvieran esperando algo. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera detenerme. Me levanté de detrás del mostrador y me dirigí hacia el pasillo. Tan pronto como doblé la esquina y entré al pasillo, nada. No había nadie allí. Me quedé inmóvil por un momento, con el vello de la nuca erizado. La tienda estaba vacía. No había nadie más que yo. Revisé cada pasillo, caminando lentamente por cada uno, tratando de encontrar algún rastro de que alguien hubiera estado allí. Pero no había nadie dentro. Finalmente, volví al mostrador, diciéndome a mí mismo que quienquiera que fuera, debía haber abandonado la tienda sin hacer ruido. Volví a comprobar las cámaras. Todo estaba bien. No había señales de movimiento. Y entonces recordé lo que Jackson me había dicho. El cajón. Dudé un momento y volví a mirar el monitor. Acababa de pasar la medianoche y la tienda se sentía aún más tranquila ahora, el silencio me abrumaba. De mala gana, abrí el último cajón detrás del mostrador, esperando encontrar tal vez algunas llaves o suministros. En cambio, mis dedos rozaron un trozo de papel doblado. Lo desdoblé y leí las primeras líneas: estas son las reglas que debes seguir para superar el turno de noche. Me enteré de ellas por las malas, así que las anoté todas aquí para mantener a salvo a los nuevos empleados del turno de noche. Si te encuentras con un suceso extraño, anótalo. Puse los ojos en blanco, pensando que era una broma elaborada de Jackson o de alguno de mis compañeros de trabajo. Aún así, una parte de mí no podía quitarse de la cabeza lo serio que había sido Jackson cuando me advirtió antes. Su voz resonó en mi cabeza, junto con su expresión agotada y aterrorizada. Continué leyendo la lista. Regla 1, de vez en cuando, verás una figura oscura al final de la tienda, parada entre dos pasillos. No se moverá. A menos que la ignores. Siempre asiente o haz un gesto con la mano para reconocer su presencia y te dejará en paz. Sentí una repentina oleada de pánico y, antes de poder detenerme, grité en la tienda vacía, comillas sí, muy gracioso, chicos. Muy maduro. Mi voz resonó en los pasillos, pero la tienda permaneció en silencio, como si estuviera esperando. Continué leyendo. Regla 2, a partir de las 2 en punto a.m., el pasillo 7 cambia de lugar. Los productos se reorganizan, el aire es más frío y comenzarás a ver cosas extrañas que no existen. Claro, murmuré, poniendo los ojos en blanco otra vez. Esto tenía que ser alguna broma de iniciación extraña para cubrir el turno de noche. Aún así, una extraña inquietud se instaló en mis huesos mientras seguía leyendo. Regla 3, entre la 1 en punto a.m. y las 4 en punto a.m., solo 5 clientes pueden ingresar a la tienda. Después del quinto, cualquier otro cliente no es humano, sin importar cómo parezca. Cuéntelos con cuidado y, si ingresa un sexto, enciérrese en la oficina de atrás y no se vaya hasta que esté seguro de que se fue. Se me abrieron los ojos de par en par al leerlo. Me obligué a seguir leyendo. Regla 4, pase lo que pase, el pasillo 3 debe limpiarse exactamente a las 2:45 am todas las noches. Aparecerá un derrame en el piso de la nada y debes limpiarlo tan pronto como lo veas. Si lo ignoras, el derrame se extenderá y pronto notarás huellas húmedas por toda la tienda. Me reí nerviosamente. Esto se estaba volviendo ridículo. Regla 5, si la puerta trasera está abierta, alguien o algo entrará después de la medianoche. No lo notarás. Pero sentirás un escalofrío inquietante, como si alguien estuviera detrás de ti. Sentí un escalofrío en la espalda al leer esa frase. Instintivamente miré hacia atrás, hacia la puerta trasera, que había dejado sin llave, pensando que nadie se molestaría en entrar por allí. Nunca la cerramos con llave durante el día, así que ¿para qué molestarse en hacerlo por la noche? La siguiente regla me provocó otra ola de terror. Regla 6, de vez en cuando, es posible que te veas caminando por los pasillos, reponiendo los estantes o fregando el suelo. Hagas lo que hagas, no te acerques a ellos ni dejes que te vean. Una sensación de malestar empezó a crecer en mi estómago. Traté de reírme,
Pero la verdad era que esa lista estaba empezando a afectarme. Seguí leyendo, con los dedos temblorosos. Regla 7. Si escuchas sollozos o gritos de ayuda provenientes de la oficina del gerente, no entres. La puerta puede estar entreabierta. El llanto se hará más fuerte a medida que te acerques y, si abres la puerta, se detendrá. Algo más estará esperando en el silencio. Volví a tirar la lista al cajón para olvidarme por completo de ella, cuando algo en el rabillo del ojo me dejó paralizado. Una sombra. Se proyectó en el monitor de seguridad, cerca de la puerta trasera. Tenía que asegurarme de que no hubiera entrado nadie. Me apresuré hacia la puerta trasera, esperando encontrar a uno de mis compañeros de trabajo merodeando por allí, intentando asustarme. Pero cuando llegué a la puerta, no había nadie. El aire se sentía anormalmente frío y una corriente de aire entró por la puerta trasera, que todavía estaba abierta. La cerré de golpe, sintiendo un escalofrío que me recorría el cuello. La cerré con llave. Justo cuando me di la vuelta, alguien golpeó suavemente la puerta. Un sudor frío me cubrió la piel y me volví lentamente hacia la puerta. Lo abrí, esperando que un colega mío saltara y me asustara. Pero no había nadie allí. El callejón estaba vacío. Salí y miré a mi alrededor. Nada. Ni un alma. Cerré la puerta y la bloqueé. Cuando regresé al mostrador, el corazón me dio un vuelco. Sentí una presencia fría y gélida detrás de mí, tan real que casi podía sentir su aliento en la nuca. Me di la vuelta y no vi nada más que la pared. El frío me recorría la columna mientras permanecía allí, respirando con dificultad. La regla 5 resonaba en mi mente. Podía sentir que algo me observaba. Tenía que recuperar el control, sacudirme el miedo persistente que se plegaba a mi piel. Quedarme quieta detrás del mostrador no ayudaba. Las reglas eran inquietantes, claro, pero eso era todo lo que eran, palabras escritas. Necesitaba moverme, aclararme la cabeza y recordarme a mí misma que esta era solo una tienda tranquila y vacía. Decidí dar un paseo rápido por los pasillos, tal vez incluso reponer algunos artículos para mantenerme ocupada. La rutina familiar me ayudaría a mantenerme centrada y a no caer en una espiral de paranoia aún mayor. Mientras caminaba por los pasillos, todo parecía normal al principio, las conocidas filas de bocadillos, alimentos enlatados y bebidas apiladas ordenadamente en sus lugares. Pero mientras me dirigía hacia los congeladores en la parte trasera de la tienda, algo me llamó la atención. Había un cartón de helado tirado en el suelo, justo delante de las puertas del congelador. Todavía estaba sellado, perfectamente intacto, pero allí estaba como si alguien lo hubiera dejado caer. Fruncí el ceño. Nadie había estado en esa sección últimamente. Los pocos clientes que había tenido antes ni siquiera se acercaron a los congeladores. Me agaché para recogerlo, diciéndome a mí mismo que no era nada. Me levanté con la caja en la mano, y cuando extendí la mano para abrir la puerta del congelador, algo frío y sólido me envolvió la muñeca. La sensación era demasiado real, pero no había nada visible que me retuviera. Tiré de mi mano hacia atrás y la llevé hacia mi pecho mientras me tambaleaba hacia atrás. Miré rápidamente el pasillo de congeladores. No había nadie allí. Pero lo había sentido. Algo me había agarrado. El pánico me invadió, frío y agudo. Miré mi mano, la piel me hormigueaba en el lugar donde me habían agarrado. Delgadas marcas rojas marcaban el contorno de los dedos. Eran estrechas y solo había 3 marcas distintas, como si la mano que me había agarrado tuviera solo 3 dedos. Comillas, ¿qué demonios?, susurré para mí mismo, pero mi voz sonaba pequeña, casi ahogada por la inquietante situación. Me apresuré a regresar, con la mano todavía hormigueando por el contacto helado. Las delgadas líneas rojas en mi muñeca todavía estaban allí, ardiendo ligeramente, como si lo que me había tocado hubiera dejado una marca más profunda que solo la superficie. Cuando llegué al mostrador, me apoyé en él, respirando con dificultad y con el corazón todavía acelerado. No podía quitarme de encima la sensación de los dedos fríos y delgados que me agarraban la muñeca. Todavía estaba mirando mi mano cuando algo se movió en el rabillo del ojo. Levanté la cabeza de golpe y miré hacia la parte trasera de la tienda, y fue entonces cuando volví a verla. La figura, igual que antes, estaba de pie entre los pasillos de la sección mal iluminada. Su forma estaba oscurecida por las sombras, pero sabía que era la misma figura de antes. Esa presencia inquietante que había visto pero de la que me había convencido de que no era real. Estaba allí parado, mirándome, inmóvil. Esta vez, sentí que el pánico se apoderaba de mí con más rapidez. Regla número 1.
Siempre asiente o saluda con la mano para reconocer su presencia y te dejará en paz. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Tragué saliva con fuerza, la sequedad en mi garganta me dificultaba respirar. Levanté el brazo lentamente e hice un pequeño gesto vacilante hacia la figura oscura al final del pasillo. La figura no se movió, no dio un paso adelante ni se movió de ninguna manera. Pero entonces, su rostro, o lo que parecía un rostro, se iluminó con una sonrisa desconcertante y amplia. La sonrisa era increíblemente amplia, se extendía de oreja a oreja, los dientes brillaban de manera antinatural en la penumbra. No era una sonrisa de alegría o calidez, era demasiado aguda, demasiado depredadora. Irradiaba un brillo tenue y antinatural, como si la sonrisa misma estuviera hecha de algo de otro mundo. Y luego, la figura desapareció. Me quedé allí, congelada. En el lugar, mi mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. No era mi imaginación. Algo estaba sucediendo, algo mucho peor de lo que había previsto. Oh, Dios mío, susurré, mi corazón latía más fuerte que nunca. No sabía qué hacer. Sentía las piernas débiles y la mente acelerada. Con manos temblorosas, abrí el cajón de nuevo, el leve crujido de la madera hizo que mi corazón saltara. Busqué a tientas en el interior, sintiendo la familiar textura áspera del papel doblado. La lista de reglas. Tenía que comprobarla 2 veces, asegurarme de que no se me había escapado nada crucial. Mi mente daba vueltas después de lo que acababa de pasar, pero necesitaba algo concreto a lo que aferrarme, aunque fuera solo un conjunto de reglas extrañas e inquietantes. Mientras desdoblaba el periódico, sonó la puerta principal. Me estremecí, todavía con los nervios de punta, pero era solo un cliente, un hombre de mediana edad. Parecía bastante normal. Solté un suspiro tembloroso, tratando de calmarme. Está bien, solo otro cliente, pensé, tratando de obligar a mi corazón a volver a la normalidad. Él asintió brevemente y caminó más hacia la tienda. Lo observé por un segundo, luego volví mi atención a la lista, aferrándome a ella como a un salvavidas. Está bien, murmuré en voz baja, mientras examinaba las reglas. Entre la 1 y las 4 de la mañana, cuenten a los clientes. No más de 5. Miré el reloj de la pared, era poco más de la 1 de la madrugada. Hasta el momento, solo había entrado este hombre de mediana edad. El cliente número 1. Tenía que llevar la cuenta. No había margen de error. Y, a las 2:45 am, limpia el pasillo 3. Suspiré. Parecía bastante simple, en teoría. Pero después de lo que ya había sucedido esa noche, nada parecía simple ya. Aún así, el mercado no era grande. Podía contar algunos clientes y limpiar un pasillo. Repetí los pasos para mí misma, como un mantra, tratando de encontrar consuelo en la rutina. Otro cliente entró justo cuando el hombre de mediana edad terminaba de pagar y me deseó buenas noches, tomó su bolso y se fue. Lo vi atravesar las puertas automáticas y desaparecer en la noche. Son 2, pensé. Agregué mentalmente el recién llegado a la cuenta. Entonces, la mujer que entró a continuación no me miró. No dijo ni una palabra. Caminó en línea recta, con los ojos fijos en una mirada distante y sin pestañear. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si alguien la estuviera controlando. Su piel, pálida y casi antinaturalmente suave, brillaba bajo las luces fluorescentes de la tienda como si no fuera piel en absoluto, sino algo más, algo artificial. La observé mientras desaparecía en uno de los pasillos, rompiendo mi línea de visión. Se me cortó la respiración. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no seguirla, para ver si era real o algo completamente distinto. Pero negué con la cabeza y me obligué a permanecer detrás del mostrador. No es nada, susurré para mis adentros, intentando sonar convincente. Solo un cliente extraño. Volví a mirar el reloj. Eran poco más de las 2 de la madrugada. El pasillo 7 era la siguiente zona de peligro, según las normas. Tendría que evitarlo durante el resto de la noche, y eso me parecía lo más sencillo del mundo en comparación con lo que ya me había encontrado. Revisé el monitor de seguridad y eché un vistazo a la vista borrosa del pasillo 7. Todo parecía normal. Alrededor de las 2:30 am, la puerta volvió a sonar. Me di vuelta y vi entrar a otro cliente, un hombre, aparentemente normal. Caminaba por los pasillos y recogía algunos artículos. Di un pequeño suspiro de alivio, agradecida de que pareciera una persona normal. Pero algo me inquietaba. No había visto salir a la tercera clienta, la mujer con movimientos robóticos. Volví la mirada al monitor y cambié los ángulos de la cámara. Nada.
No había señales de ella en ningún lugar de la tienda. Tal vez se fue y yo no me di cuenta, pensé, tratando de convencerme. Pero el malestar que sentía en el estómago solo se hacía más profundo. Ya tenía 4 clientes. Los iba tachando mentalmente, esperando y rezando para que no vinieran más antes de las 4 de la mañana. La idea de encontrarme con un sexto cliente era algo que ni siquiera podía soportar pensar. Observé al cliente más nuevo mientras pagaba con sus productos y me dijo cortésmente buenas noches mientras salía. 4, me recordé. Los minutos transcurrían lentamente, como si fueran horas, y entonces mi atención se fijó en el reloj. Eran casi las 2:45 am. Es hora de limpiar el pasillo 3, pensé, mientras el miedo se instalaba en mi estómago como una piedra. Tomé el trapeador y el balde de la trastienda y caminé lentamente hacia el pasillo. Mis pasos resonaron en la tienda silenciosa, el chirrido de las ruedas del balde del trapeador sonaba desconcertantemente fuerte. Pero justo cuando llegué al pasillo, oí algo. Un susurro, débil y distante. Me quedé paralizada, agarrando el mango de la fregona. El sonido parecía flotar en el aire, débil pero inconfundible. Me estaba llamando por mi nombre. Me di vuelta lentamente, el susurro se hacía más claro, más insistente. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada latido martillaba en mis oídos. El sonido provenía del otro lado de la tienda, cerca del pasillo 7. Sentía las piernas como si fueran de plomo mientras avanzaba hacia el sonido, cada paso era reticente, pero algo me impulsaba a avanzar. El susurro se hacía más fuerte a medida que me acercaba. Mi nombre, una y otra vez, como una súplica lejana. Llegué al final del pasillo número 7, con el vello de la nuca erizado. Sabía que no debía mirar. Lo sabía. Pero algo se apoderó de mí, una oscura curiosidad que me hizo echar un vistazo por la esquina. Y lo que vi hizo que se me helara la sangre. El pasillo ya no era normal. Había maniquíes esparcidos por todas partes, en poses como si estuvieran de compras, con sus miembros rígidos vestidos con ropa hecha jirones. Sus caras de plástico estaban inexpresivas. Pero irradiaban una amenaza silenciosa que no podía explicar. Era como si los hubieran pillado en plena acción y, en cuanto los miré, se quedaron congelados en el sitio. Me aparté, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No podía creer lo que acababa de ver. Respiré hondo y miré de nuevo, en contra de todos mis instintos que me decían que no lo hiciera. Esta vez, todos los maniquíes me miraban directamente. Me tambaleé hacia atrás, con las manos temblorosas y el pulso rugiendo en mis oídos. Mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis pies se quedaron plantados en el suelo, congelados por el terror. No quería creer lo que estaba viendo. Y entonces, al otro extremo del pasillo, la vi. Cliente número 3. La mujer con movimientos robóticos. Estaba de pie al final del pasillo. Mirándome fijamente, con el rostro inexpresivo. Se me cayó el corazón al estómago. Ella estaba allí. De repente, se movió. No, se lanzó hacia mí, su cuerpo se sacudía de forma antinatural, sus extremidades se agitaban con ese mismo ritmo mecánico. Solté un grito ahogado y salí corriendo tan rápido como pude para alejarme del pasillo 7. Podía escuchar el ruido sordo de sus pasos cada vez más fuerte, más rápido. Cuando el sonido de los pasos llegó al final del pasillo, se detuvieron. Me di la vuelta y no había nada. Ni rastro de ella. Ningún sonido. Corrí de nuevo al mostrador, sin aliento. Mis manos volaron hacia el monitor de seguridad, mis dedos temblaban mientras pasaba las cámaras. El pasillo 7 parecía normal en la transmisión, sin maniquíes, sin mujeres. Solo un pasillo vacío y silencioso. Y entonces, desde algún lugar profundo de la tienda, escuché mi nombre otra vez. Esta vez, ya no estaba jugando a este juego. Miré el reloj. Eran más de las 2:45 am. Pasillo 3. Tengo que limpiar el pasillo 3. Cogí el trapeador y el balde, las piernas me temblaban y corrí hacia el pasillo 3, con el estómago lleno de miedo. A medida que me acercaba, el corazón se me hundía aún más. Había un charco de algo en el suelo. Un líquido espeso y oscuro se extendía por las baldosas y brillaba bajo las luces fluorescentes de la tienda. Peor aún, podía ver huellas húmedas que se alejaban del charco, pequeñas y como de niños, en dirección al otro extremo del pasillo. No tuve tiempo de pensar. Simplemente me moví. Corrí hacia el derrame, sumergí el trapeador en el líquido turbio y froté el piso furiosamente. Mis manos temblaban mientras trabajaba, mi respiración se entrecortaba. ¿Qué es esto?, pensé, el pánico me desgarraba la mente.
¿Qué está dejando estas huellas? Pasé el trapo y froté, mientras el corazón me latía con fuerza en los oídos. Las huellas me llevaban al final del pasillo, pero cuando me acerqué, se detuvieron justo a la vuelta de la esquina. Desaparecieron, como si quienquiera o lo que fuera que las había dejado simplemente hubiera desaparecido. Me quedé mirando el suelo, ahora limpio, mientras mis manos temblaban alrededor del mango de la fregona. Ya no sabía qué creer. No sabía que era real. Dejé la fregona y el balde atrás y volví tambaleándome a la encimera, sintiéndome completamente agotada, física y mentalmente. Agotado. Aterrorizado. Me palpitaba el pecho mientras me apoyaba contra el mostrador, sin aliento. Seguía mirando por encima del hombro, casi esperando ver algo que emergiera de la oscuridad. Pensé de nuevo en Jackson, en lo exhausto y aterrorizado que estaba cuando me advirtió. Debió haber pasado por todo esto, haber experimentado cada una de estas cosas horribles para hacer esa lista de reglas. Una parte de mí se preguntaba cómo había sobrevivido. Otra parte de mí no estaba segura de que lo hubiera hecho. Eran casi las 4 de la mañana y ya casi había terminado con la regla 3, contar clientes. O al menos, eso creía. En algún momento, en medio de los extraños acontecimientos, había perdido la cuenta. Mi mente había estado en todas partes, saltando de un momento inquietante a otro. El pánico de la noche había desorientado mi concentración. Traté de recomponerlo todo, pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que no estaba seguro de cuántos clientes habían entrado en realidad. Entonces sonó la puerta de entrada, y su agudo sonido me sacó de mis pensamientos. Mi cabeza se giró hacia la puerta y entró un cliente solitario. Iba envuelto en un grueso abrigo de invierno y llevaba la capucha baja hasta la cara, lo cual era extraño. Había algo en el que me puso nerviosa de inmediato. Su forma de moverse, lenta, sin rumbo, como si no tuviera un propósito real en la tienda. No miró a su alrededor, no me reconoció. Simplemente deambulando entre los pasillos, sin recoger nada. Lo observé con atención, con los nervios en tensión, tratando de averiguar si se trataba del quinto cliente o de otra cosa. La regla se repetía en mi mente: después del quinto cliente, todos los demás no son humanos. Si entra un sexto, enciérrate en la oficina de atrás. El corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Era este el quinto cliente? La noche se había convertido en una confusión de miedo y confusión, y ya no podía recordar lo que era real. Mientras miraba al hombre, algo extraño me llamó la atención, su reflejo en los grandes ventanales de la tienda. No estaba bien. La imagen parpadeaba, aparecía y desaparecía, como una señal de vídeo rota. Los movimientos parecían distorsionados, desincronizados con su cuerpo real. Mi estómago se retorció de miedo. De repente, el hombre se detuvo en seco, completamente inmóvil. Lentamente, se giró para mirarme y pude sentir el peso de su mirada a través de las sombras de la capucha. Dos ojos pálidos y fantasmales me miraban desde la oscuridad, fijos en mí. No parpadeó, no se movió, solo me miró. Y sentí que estaban mirando directamente a mi alma, viendo algo en mí que nadie debería ver jamás. El pánico me golpeó como un tren de carga. Salí corriendo del mostrador, moviendo las piernas por puro instinto. No me importaba quién era. Solo sabía que tenía que alejarme. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras corría hacia la oficina trasera, mis pasos resonaban en la tienda vacía. Miré por encima del hombro, casi esperando ver al cliente muy lejos, detrás de mí, pero estaba mucho más cerca de lo que debería, deslizándose por el suelo sin mover las piernas, casi como una estatua siendo arrastrada, con los ojos todavía fijos en mí, sin parpadear. Me esforcé más y corrí por los pasillos hasta llegar a la oficina de atrás. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, respirando entrecortadamente. El silencio me envolvió como una manta sofocante, solo se oía el latido de mi propio corazón en mis oídos. Entonces, un zumbido grave empezó a vibrar a través de las paredes. Al principio era suave, apenas audible, pero se fue haciendo más fuerte, resonando detrás de la puerta como una especie de carga eléctrica acumulándose en el aire. Tragué saliva, apretando mi oído contra la puerta, tratando de entenderlo. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, mi respiración era superficial y silenciosa, sin atreverme a emitir ningún sonido. El zumbido persistió durante lo que pareció una eternidad, llenando el aire de una tensión ominosa. Y luego, se desvaneció. El silencio regresó, denso y opresivo, como si la propia tienda estuviera conteniendo la respiración. Me quedé allí durante lo que me parecieron horas, demasiado aterrorizada para moverme,
con la espalda apoyada contra la puerta, esperando que algo sucediera. Pero lo único que me recibió fue el inquietante y sofocante silencio de la noche. Con el tiempo, el miedo empezó a disminuir y la curiosidad se apoderó de mí. Hacía tiempo que no oía nada. Lentamente, con cautela, alcancé la manija de la puerta, me temblaba la mano al girarla. Abrí un poco la puerta y miré hacia la tienda. Todo parecía normal. Los pasillos estaban vacíos, las luces zumbaban débilmente en lo alto. No había señales del cliente, ni nada fuera de lo normal. Pero ya sabía que no debía confiar en las apariencias. Nada me parecía bien. Volví al mostrador, con la tensión de la noche todavía resonando bajo mi piel, pero una ligera sensación de alivio comenzaba a apoderarse de mí. Miré el monitor una vez más, examinando los pasillos vacíos. La tienda estaba desierta, tal como debía ser. Una hora más. Un último tramo y me libraría de esta pesadilla para siempre. Seguí mirando el reloj mientras los minutos pasaban. Lentamente. Ya casi había terminado, faltaba un poco y me iría de allí para no volver nunca más al turno de noche. Con cada segundo que pasaba, el peso que tenía sobre los hombros se aliviaba un poco. Eran casi las 6 de la mañana. No había entrado ningún cliente en las últimas horas, o eso creía. La tienda había estado tranquila, algo que no era normal, pero me sentía agradecido por ello. Cuantos menos clientes hubiera, menos cosas podrían salir mal. Entonces, justo cuando empezaba a sentir un atisbo de esperanza, un suave golpe sonó en la puerta trasera. Me quedé paralizada, con la mente acelerada. Miré el reloj. Eran las 5:50 am, faltaban 10 minutos para que pudiera irme. Dudé. El golpe se escuchó de nuevo, esta vez más firme. De mala gana, caminé hacia la puerta trasera. Cada paso lento y cauteloso. La desbloqueé y la abrí con cuidado. Allí estaba, de pie, sonriendo, uno de mis colegas del turno de día. Hola, dijo con naturalidad, ¿cómo ha ido la noche? Parece que has visto algo. Lo miré fijamente y sentí que un abismo de miedo se me formaba en el estómago. Sí, murmuré con voz hueca. Se podría decir que sí. Se dirigió hacia el mostrador. Mientras estaba allí. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo iba mal. La sensación de fatalidad inminente me pesaba y mi corazón empezó a latir de nuevo con fuerza. Miré a mi alrededor, la tienda mal iluminada, con los nervios de punta. De repente, las luces parpadearon y luego, sin previo aviso, todo se oscureció. La tienda quedó sumida en una oscuridad total y me quedé sin aliento. Todavía estaba oscuro afuera, demasiado temprano para que amaneciera, y ahora la tienda parecía completamente aislada del mundo. Mi pulso se aceleró cuando me di cuenta de que se había ido la luz. Tomé una linterna de la oficina de atrás y la encendí en la oscuridad sofocante. Corrí hacia el mostrador para ver cómo estaba mi colega, pero cuando llegué, ya no estaba. Recorrí los pasillos con la linterna, pero no había señales de él. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras corría hacia la puerta, con la linterna cortando la oscuridad como una cuchilla. Pero cuando llegué a la puerta principal, no se movió. Me volví y encendí la linterna a través del cristal. Lo que vi me heló la sangre. El mundo exterior no solo estaba oscuro, sino que era vacío. Un abismo. La luz de mi linterna no lo penetraba. En absoluto. Era como si la oscuridad se tragara la luz por completo, consumiendo todo lo que había más allá del umbral de la tienda. No podía ver nada, ni edificios, ni farolas, nada. El reloj de la pared me llamó la atención y se me encogió el estómago. Eran las 6:02 am. Jackson me dijo que me fuera a las 6 am en punto. Ni antes ni después. Sentí que el pánico me subía por la garganta. Cuando me di cuenta de que había cometido un terrible error. Empecé a correr por la tienda, desesperada, tratando de averiguar qué hacer. No tenía ningún plan, ni idea de lo que estaba pasando, pero necesitaba escapar. La tienda se sentía diferente ahora, como si las paredes se estuvieran cerrando. Los pasillos parecían estirarse y deformarse, retorciéndose de maneras que desafiaban la lógica. Voces resonaban por el espacio, susurros, gemidos, sollozos distantes. Podía escuchar a la mujer maniquí de antes, sus movimientos rígidos y robóticos arrastrando los pies por los pasillos. En algún lugar detrás de mí, el hombre del abrigo de invierno se movía sin hacer ruido, sus ojos hundidos todavía buscando. Ya no sabía qué era real ni cuánto tiempo había estado corriendo. La tienda estaba cambiando, transformándose, los pasillos ya no obedecían las reglas del espacio y el tiempo. Respiraba entrecortadamente,
jadeando de pánico mientras las voces se hacían más fuertes, las paredes parecían latir a mi alrededor. Doblé una esquina y me encontré de nuevo en el punto de partida. No importaba en qué dirección corriera, todo se repetía sin fin. El tiempo también se me escapaba. Mi mente luchaba por retener los momentos, por saber si pasaban segundos u horas. Grité, aunque no sabía si salía algún sonido. Todo se volvió confuso a medida que mis movimientos se volvían frenéticos. Mi cuerpo se sentía ingrávido, como si flotara en el caos, atrapado en un bucle infinito de pasillos que se repetían y sombras cambiantes. De repente, me encontré de nuevo en la parte trasera de la tienda. De pie junto a la puerta trasera. Me temblaba la mano cuando alcancé la manija. La abrí de un empujón y salí al aire fresco de la noche. El mundo exterior seguía oscuro, pero ahora era la oscuridad familiar de la madrugada, no el vacío que había visto antes. Miré mi reloj, el corazón me latía con fuerza en los oídos. Eran las 11 de la noche. Con manos temblorosas, metí la mano en el bolsillo y saqué un bolígrafo y la lista de reglas. Mi mano temblaba mientras garabateaba la última entrada, regla 8, hagas lo que hagas, sal del supermercado a las 6 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después. Si no lo haces, la tienda te parecerá diferente, como si la hubieran aislado del mundo. Los pasillos se moverán y se estirarán, y entidades extrañas deambularán por la tienda. Quedarás atrapado con ellas hasta que vuelva a caer la noche. Me quedé mirando la nota y se me hundió el corazón al darme cuenta de lo reales que eran esas reglas. Miré mi mano, la misma mano que había sentido el agarre helado antes, y las marcas de los 3 dedos todavía eran vagamente visibles en mi piel. Esto era real. Cada parte de ello. Mientras estaba allí, uno de mis colegas se acercó a la parte trasera de la tienda y me saludó con indiferencia. Hola, todo el mundo te ha estado buscando, dijo, como si no pasara nada. ¿Estás bien? No respondí. No sabía cómo explicar lo que había pasado. Esta noche me toca el turno de noche, añadió. Comillas, hay algo que deba saber. Tragué saliva con fuerza, saqué la lista de reglas y se la entregué. No es una broma, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Léelas. Síguelas. Exactamente. Me miró confundido, pero no esperé una respuesta. Simplemente me di la vuelta y me alejé, mis pasos cargados por el peso de lo que había experimentado. Sabía que no podía explicárselo, no podía convencerlo de lo que se avecinaba. Dejé atrás el supermercado sabiendo